Esto es Guanacaste Vota, una serie de entrevistas producidas por La Voz de Guanacaste para conocer las propuestas y posiciones de quienes aspiran a llegar a la Asamblea Legislativa por Guanacaste para el periodo 2026-2030. Esta es la conversación con Luis Alonso Alán, candidato al primer lugar con el partido Nueva Generación. Gracias por aceptar la conversación con La Voz, don Alonso. Bienvenido. Un gusto, gracias por invitarme. Para empezar, don Alonso, quisiera profundizar con usted qué significa el Partido Nueva Generación para usted, para Alonso, como proyecto político. ¿Usted coincide plenamente con los valores y las ideas de la agrupación? Sí, efectivamente, se me dio una oportunidad donde he podido reforzar mis valores de lealtad, de agradecimiento, de lucha, de mis ideales, en un partido que me ha permitido o me ha dado las alas para trabajar y volar de acuerdo a mi filosofía de trabajo. ¿Hace cuánto está involucrado con el partido? Desde el 2019. Sí, para las personas que nos escuchan, Alonso Alán es alcalde actualmente en La Cruz, está en su segundo periodo y pues bueno, con este mismo partido que lo llevó a la alcaldía es que ahora aspira a llegar a una diputación. Le hago también esta pregunta, don Alonso, porque el partido Nueva Generación, recuerdo que en algún momento tuvo un posicionamiento de parte de su líder histórico, don Sergio Mena, sobre la población migrante, ¿verdad? Y era que había sido, él había planteado como una reforma para que las personas de hijos migrantes que nacieran acá en el país no tuvieran de una vez esta condición de costarricenses, ¿verdad? Entonces como que es una ideología que en su momento fue duramente criticada, que además bastante cuestionable y, ¿verdad? Y uno se pregunta, un alcalde que es de un cantón, una persona que vive en un cantón con alta migración, con esta relación histórica, ¿verdad? ¿Cómo de repente coincide con ese planteamiento que hubo en aquel momento? Porque yo decía que me han dado la libertad de crecer, de construir y reforzar mi propia filosofía de trabajo. Una de mis principales críticas es que en Guanacaste muchas de las decisiones que nos han afectado como provincia se toman con total desconocimiento desde el área metropolitana y que este país debe de caminar hacia la descentralización, hacia hacer protagonistas a los territorios, a las comunidades, a los ciudadanos. Y uno de los mayores problemas que ha tenido la Cruz históricamente es eso. A nosotros nos crearon desde San José, desde la Asamblea Legislativa en el año 98, un refugio de vida silvestre afectando a comunidades enteras. Las personas que tomaron esa decisión no conocían la realidad de un cantón fronterizo. Y yo en la actualidad igual sigo escuchando propuestas. Yo escuché al alcalde y me dolió mucho de San José decir que quienes vamos a un tope o quienes estamos en un tope somos anticuados y que es una exhibición de ricos y pobres. Pero los guanacatecos no podemos aceptar eso. Usted lo que me está queriendo decir, don Alonso, es que el Partido Nueva Generación sí da oído entonces a comunidades fuera de la gran área metropolitana. Pues a mí sí me ha ocurrido, a mí me han dejado trabajar. Yo tengo, era la única municipalidad que tenía una oficina, hablando del tema migratorio, una oficina, un centro municipal para migrantes. Y a mí en ningún momento el Partido de Generación me dice, no, esa política local no estamos de acuerdo. En ningún momento, don Sergio Mena, que era el que estaba en algún momento como líder del partido, ahora don Fernando Zamora, en ningún momento ellos han opinado en contra. O sea, el Partido de Nueva Generación en realidad sí me ha permitido, lo digo con toda la sinceridad, crecer y de alguna forma llevar mi mensaje también al partido. Soy incluso el único alcalde que en su momento fue elegido del partido fuera del área metropolitana. Soy el primer alcalde elegido de un partido no tradicional en el Cantón de la Cruz desde 2020. Estoy totalmente convencido de que las luchas se dan adentro y que independientemente de que hayan posturas, en un mismo partido político pueden existir diferentes posturas. Y yo tendré la mía y la defenderé. Mis posturas son con conocimiento de causa porque las he vivido. He tenido que caminar a la par de diferentes sectores, grupos en toda mi provincia, en todo mi cantón que me han dado esa sensibilidad y ese conocimiento.
el gran problema en este país es que muchos políticos son políticos nada más a partir de una candidatura, pero no tienen trayectoria y opinan a partir de eso. Pues, yo quisiera que el país camine hacia otro tipo de liderazgos. Usted nunca estuvo de acuerdo con esa posición de don Sergio Mena. No, no, y lo puedo conversar con él, efectivamente, ¿verdad? Y yo soy considero muy respetuoso. Incluso yo a veces veo compañeros en candidaturas donde en algunas cosas coincido y en otras no. Veo compañeros de otros partidos políticos en las que no coincido en unos temas y en otros sí. O sea, no porque estás en un partido político tenés que coincidir al 100% con todo lo que los demás compañeros dicen, o no porque estés en un partido político contrario a otro compañero tenés que estar en contra de todo lo que opina el otro compañero que, que te adversa. Todo lo contrario, yo creo que el gran secreto y lo más bello de la política es poder tener ese liderazgo de convencimiento para que puedas trabajar sobre líneas que de alguna manera pues puede ser que consideres que están equivocados y también tener la humildad para escuchar porque probablemente en algunas seré yo el que tengo que aprender y mejorar. Con eso que usted aspira, don Alonso, ¿cuál es la promesa que usted le hace a las y los guanacastecos de si usted llega a la Asamblea Legislativa? Estos, dígame tres, quiero que nos comparta tres proyectos, tres problemas que usted por los que va a luchar incansablemente desde el Congreso. Yo lo voy a resumir en un compromiso que creo que es lo más importante y por el cual los guanacastecos y el país ha perdido credibilidad en la política. Yo voy a convertirme en una voz realmente, en un puente, en un enlace de mi provincia, de mi gente, de los problemas, que son muchísimos, no le puedo decir tres, tenemos problemas en salud, en infraestructura, en educación, en seguridad, de todos esos problemas que tiene la provincia, convertirme en esa voz que lleve ese mensaje y defienda a la provincia, que esos problemas se conozcan, que se discutan, que se aborden desde la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Entonces, ese es mi compromiso, ser esa voz. Es un compromiso que humildemente creo que no se ha tenido, porque nos hemos enfocado en ataques, en gritos. No voy a ser un diputado que va a llegar a pegar 4 gritos, no voy a ser un diputado que va a llegar a generar división en la Asamblea Legislativa. Independientemente, yo soñaría con que don Fernando Zamora sea el presidente de la República, pero todos los candidatos en este momento debemos de entender de que cualquiera de los candidatos que hay podrían ser el presidente de Costa Rica. Las encuestas dicen que hay uno que está en primer lugar o una que está en primer lugar, pero de momento no hay nada seguro. Entonces debemos de pensar dentro de ese contexto que es una realidad, que podemos estar en cualquier condición, pero la más importante es esa. Ujú. Lo que pasa es que eso es un eslogan que utilizan los candidatos y las candidatas en este momento, ¿verdad? Como ser ese enlace de la provincia en la asamblea. Y yo creo que mucho lo que a la gente le interesa es, ok, pero ¿qué diferente me ofrece entonces Alonso? ¿Qué diferente me ofrecen los demás candidatos, candidatas sobre cómo lo van a hacer? No, yo no he visto sinceramente que sea esa, pero yo lo que he notado es que los candidatos a diputados empiezan prometer o comprometerse con proyectos como que si son ellos los que ejecutan los proyectos, que es un tema totalmente distinto. Eh, mm, el votante tiene que aprender primero conocernos a todos. Pero yo sé lo que los invito, conózcanos a todos. Yo tengo una trayectoria de más de 30 años. Yo me siento muy orgulloso de decir, ustedes ven que alcaldes o funcionarios públicos en 2, 3, 4 años ya tienen acumulado un historial de denuncias penales, de causas judiciales. Yo tengo 30 años de formación de servicio público como presidente municipal, como regidor municipal, como vicealcalde, como alcalde, y no tengo ni una sola causa judicial. O sea, soy una persona que me he esmerado por ser honesta, por hacer las cosas bien. Hay que revisar trayectorias. Tengo una vida completa de servicio comunal, en juntas de educación, club de leones, al servicio de obras comunales, eh, pero es la única forma de que el votante conozca si una persona pues tiene ese compromiso. Soy una persona, un alcalde, yo digo, me siento muy orgulloso de eso, de los pocos del país que constantemente le contesta a sus ciudadanos. Yo siempre doy la cara, no me escondo. Muy fácil ahora, muchos candidatos que en este momento abren perfiles para estar cerca de la gente, para que los conozcan, terminan la elección y cierran perfiles, se desaparecen. ¿Por qué? Porque entonces ellos, yo digo, yo en este momento no, yo no tengo muletas, ni sombrillas,
ni una carreta que me esté jalando. Yo estoy construyendo esta candidatura como Alonso Alán. Entonces mi compromiso es con la provincia, no con un partido político que es importante, que respeto, que mi mejor defensa del partido político es siendo un buen diputado. Si uno es un buen diputado, la gente va a decir, nueva generación llevó buenos diputados a la Asamblea. Pero si no va a ocurrir lo que está pasando actualmente, una Asamblea Legislativa en decadencia y diputados que lejos de hacerle un favor a su partido político le están haciendo un grave daño. Entonces, quisiera detenerme en algunas ideas que usted ha planteado en otros espacios y que seguramente a la comunidad guanacasteca le interesaría profundizar también. Una de ellas, usted ha hablado de reforzar con más personal de migración, de aduanas, de tránsito, policía en Peñas Blancas, que sabemos que está colapsada en muchas facetas, ¿no? Porque no solo la carga, es también las personas que cruzan por turismo, porque por diferentes razones, ¿no? Entonces, ¿qué cambios legales o presupuestarios han identificado que deberían hacerse y que eventualmente ustedes impulsarían como partido, ustedes de la Asamblea Legislativa, para garantizar ese personal en Peñas Blancas? Eh, Tanto he hablado de Peñas Blancas como el aeropuerto Daniel Oduber, que yo opino que deberían de estar funcionando 24 horas al día, ¿verdad? Y en los dos casos también hablo de infraestructura vial. Peñas Blancas debería tener un acceso en 4 carriles, el aeropuerto acceso en 4 carriles, la ruta 21 y accesos también alternos para mejorar la categoría del aeropuerto. Y lo del tema del personal, yo siempre digo, bueno, una de las mayores responsabilidades que tienen los diputados es aprobar el presupuesto de la República. Este, y sería ese uno de mis esfuerzos. Yo trabajé en Peñas Blancas, conozco a Peñas Blancas totalmente, tengo mucha cercanía con autoridades del aeropuerto. Y es ahí donde uno se convierte en esa voz, ¿verdad? Usted ve Peñas Blancas que se cierra migración. Hay días incluso en los que cierran a las 6, 10 de la noche, medianoche, y los buses continúan llegando. Entonces se acumulan miles de personas en la madrugada, generando inseguridad, problemas de residuos, problemas de todo tipo. Hay 5.000, 6.000 personas a las 6 de la mañana esperando que abran migración. Entonces, efectivamente, es una necesidad y el esfuerzo, el compromiso de nosotros es generar esos recursos que, que sí tienen que existir ante una necesidad tan importante. No sabe en este momento de dónde, pero eventualmente los... Sería irresponsable de alguna manera. A mí no me toca proponer el presupuesto de la República. A mí me toca analizar el presupuesto de la República si fuese diputado y a partir de ahí ver en qué áreas. Pero yo he insistido mucho en el horario 24 horas. Soy parte del Comité Local de Facilitación del Comercio de la Frontera Norte. Y si usted ve las actas y las minutas, he insistido por años como alcalde en la necesidad de la apertura, incluso hasta de otro puesto fronterizo en Conventillo, para mejorar el tema de turismo y independizar lo que es carga de turismo. Y una de las luchas ya se logró. Peñas Blancas, martes, miércoles, jueves y viernes, abre 24 horas. Entonces sí es posible. Ha sido un tema de voluntad política. Sí es posible. O sea, cuando estamos hablando de 24 horas, no estamos hablando únicamente de toda la semana. Ya hay un plan piloto en este momento en ejecución desde el año pasado y se ha demostrado que en esos días pues hay mayor orden, hay un mejor servicio y se atacan muchísimo los problemas que tenemos. Entonces nos faltarían 3 días más. Y ahora que lo menciona don Alonso sobre el puesto de conventillos, que es algo que yo recuerdo, nosotros habíamos ido incluso a reportear al respecto, usted nos había contado de esto. En ese entonces el gobierno de Nicaragua no había construido la carretera, pero sabemos que ya está. ¿Qué acuerdos o qué cambios binacionales incluso deberían ocurrir para que entonces este puesto de conventillos pueda reabrirse? Es igual un tema de voluntad. Nicaragua nos está diciendo, bueno, nosotros tenemos interés, nos construyó una carretera majestuosa al portón, nosotros tenemos un acceso en muy mal estado, donde tenemos un puesto que también se está cayendo. En el año 2010, 2009, no preciso ahorita la fecha, don Mario Zamora, siendo ministro de Seguridad, creó mediante decreto el puesto turístico de Conventillo. Lo que no hay es infraestructura.
debe existir una, ponerse de acuerdo ambos países, ¿verdad? Esto no es una tarea No, no menor. era una tarea sencilla, pero tengo entendido que en acuerdos de SICA sí ya está la voluntad. El sistema de integración centroamericana está la voluntad de un nuevo puesto fronterizo. Pero eh, esa es la voz que ocupa, en este caso, la provincia, la Cruz o dos sectores. Si nadie lo está defendiendo, nunca se va a dar. Entonces, muchos de los candidatos no conocerán ese problema. Muchos no conocerán el problema de los mineros en Abencares. Muchos no conocerán los problemas de agua en Colorado. Entonces, yo lo que vengo proponiendo es, bueno, durante mis años de recorrido, de vida, me he preocupado por los diferentes problemas que tiene la provincia. Los conozco. Y yo sé que no los conozco todos. Bueno, estoy en la disposición de trabajar para conocer aún más muchos de los problemas que aquejan a nuestra provincia, a nuestro país, para trabajar en ello. Y utilizar el tiempo de mi trabajo como diputado en evidenciar esa situación. Y no en lo que se utiliza ahora, que se preocupan más por... Ellos hablan de control político. Yo tengo incluso hasta mi propio concepto de lo que es un control político. Un control político no es ir a atacar un gobierno y cuatro gritos y que todo lo de aquel lado está mal. Para mí el control político es ser ese enlace, y lo seguiré repitiendo, ese puente de los problemas que hay acá para que en donde se toman las decisiones, en donde se asignan los presupuestos, sean considerados y sean atendidos. Ese va a ser mi esfuerzo. Pero bueno, no es una tarea fácil, usted lo ha indicado, los recursos son limitados, pero son prioridades. Son prioridades que si logramos resolverlas, Guanacaste va a estar mejor. Otro de los proyectos, don Alonso, que hemos escuchado al Partido Nueva Generación hablar, sobre los cuales hablar, es un nuevo hospital acá en la provincia. Recién hoy, de hecho, circuló un spot de parte del partido donde se planteaba esto. ¿Qué están pensando en este nuevo hospital? Yo creo que sería una propuesta que a la gente le interesaría un montón conocer, pero de nuevo, es que más allá del tema de voluntad política, ¿dónde salen los recursos y dónde están pensando que se puede construir, en qué cantón? Sobre el tema de la caja es una discusión muy profunda y muy amplia. Yo sigo insistiendo en la importancia, y lo he dicho, lo he mantenido, de que el Estado debe asumir una posición responsable para el pago de la deuda de la caja. Eh, y todos los costarricenses, yo sigo diciendo, me parece increíble que hay un candidato que tenga una deuda con la caja. Si a todos nos piden que para cualquier trámite, patentes, un bono de vivienda, un permiso, una licencia, para solicitar un documento en las municipalidades, en las instituciones, tenés que estar al día con la caja, yo creo que nosotros, que deberíamos convertirnos en un ejemplo, deberíamos también estar al día con la caja, ¿verdad? Entonces, ese es un compromiso que debe existir de todos, y el principal es el Estado. Entonces, ahí hay recursos y debemos de entender de que el Estado debe de comprometerse en un plazo razonable a empezar a asumir un pago. Entonces, ahí hay recursos. Según, yo no tengo acceso a esos estados financieros, pero según lo que dicen las mismas autoridades de la caja, hay un superávit importante en la caja sin ejecutar, que debería ser utilizado para obra. Pero también he indicado que no solo podemos pensar en obra. Al final, un proyecto de esto no es solo el edificio, también implica contratación de recursos humanos, de profesionales, equipos. Estamos de acuerdo que es un proyecto ambicioso, pero si nosotros no empezamos a exigirlo, nunca se va a hacer. En Costa Rica un proyecto de este tipo nos va a durar 5, 6, 7, 8 años. Entonces, no estoy diciendo que lo vamos a hacer mañana, por lo menos yo. Yo entiendo cómo funciona este país, pero de que debe existir un compromiso de Costa Rica con Guanacaste para que nuestros ciudadanos no tengan que trasladarse hasta los hospitales de San José a recibir tratamientos. Nosotros tenemos vecinos y los conozco y los visito, del Caoba a Santa Cecilia, que salen a las 2 de la mañana para un tratamiento en un hospital de San José y regresan el mismo día y al siguiente día tienen que volver a ir. Eso no es digno. ¿Y por qué sería diferente tener un hospital a fortalecer los dos que ya tenemos? Bueno, yo tal vez me parece que eso es una alternativa. Hacer los estudios pertinentes. Igual podríamos hablar de que en algunos de los CAI podrían convertirse en un hospital periférico, en algunos de los otros cantones,
convertir áreas de salud en La Cruz, en Carrillo, por ejemplo, en CAIS. Eso le quita presión a los hospitales. O sea, el sistema como tal debe de ser intervenido y deben de existir propuestas que nos permitan que el guanacasteco tenga acceso a un servicio de salud digno. Esa es la propuesta. Las rutas pueden ser muchas. A mí me encantaría un nuevo hospital. Se logró en Punta Arenas. Guanacaste merece un hospital como si dentro de la propuesta pues encontramos que el Hospital La Anexión y el Hospital Enrique Baltodano en Iberia pues tienen las condiciones para, sin hacer remiendos, ¿verdad? Para contar con una infraestructura y un hospital con las condiciones reales que necesita la provincia, pues bienvenido sea. Yo también daba un ejemplo muy claro y hoy lo vuelvo a reforzar. Nosotros estamos planificando la provincia según registros del registro civil, perdón, servicio civil. Tenemos 410.000 habitantes en la provincia, pero se nos olvida que por el hospital de Daniel Oduber ingresan más de 2 millones de personas Por el aeropuerto. por el aeropuerto, perdón, por el aeropuerto Daniel Oduber, por el aeropuerto de Liberia, más de 2 millones de personas. Por la frontera Peña Blanca, formalmente, más casi 2 millones, 1.300.000 personas. Sí, y que muchos no son visitantes. Ajá, muchos no son visitantes. Y más una población flotante de trabajadores que viven acá, pero tal vez están registrados en otra provincia. Entonces, la población real de esta provincia es mucho más que esos 420.000 habitantes que se indican según registro. Entonces, la planificación de nosotros de carreteras, de escuelas, de colegios, de hospitales, debe ser pensada en eso. Y además pensar en el crecimiento que tiene la provincia. Por el conocimiento que usted tiene de la frontera, don Alonso, de La Cruz, ahorita que también menciona el ingreso de personas por el aeropuerto Daniel Oduber, ¿hay alguna política migratoria que usted personalmente o el partido estén pensando en impulsar? ¿Alguna reforma sobre cómo se está gestionando en este momento la migración en el país? Sí, bueno, yo tengo muchas ideas y el conocimiento de causa que me da vivir en un sitio fronterizo. En su momento yo me opuse totalmente, por ejemplo, hace unos 3 años, por ejemplo, se le generó un costo a los primeros vecinales. Eso un costo de $20, que me puede decir, pero es un costo muy bajo, pero para las personas es un costo alto. Eso tenemos que ver cómo lo atacamos. Entonces, yo venía insistiendo, esta medida de poner otro cobro a esto nos va a empujar a que más gente se vaya, me disculpan el término, o, no, o va a promover, para ser más correcto, a que muchos migrantes prefieran irse por puntos no autorizados, porque primero que tienen que pagar, tienen que hacer fila, tienen que estar ahí por horas y prefieren pagar, prefieren irse por sitios no autorizados, generando muchos problemas, no solo al Cantón de la Cruz, sino a todo el país. Entonces, además de infraestructura, de personal y de mejores condiciones en frontera, se debe promover un paso mucho más eficiente en todo el sentido de la palabra, de tal forma que logremos que la mayoría o que todas las personas utilicen el puesto fronterizo Peñas Blancas. Y los que no, ahí sí, los que no, tener las autoridades correspondientes para regular y controlar que pues no se ingrese al país de manera directa. Don Alonso, vamos a ir a una pausa comercial y al volver quisiera que profundicemos en temas asociados, que de nuevo sobre migración, esto que ha sonado tanto en los últimos años sobre turistificación, gentrificación, que seguramente es un tema que a la comunidad de la provincia le interesa un montón. Ya volvemos. Tomar decisiones informadas no es un lujo, es una necesidad. Por eso, en La Voz de Guanacaste hacemos periodismo de investigación. Preguntamos lo incómodo, revisamos los datos y escuchamos a las comunidades antes de publicar. Este periodismo riguroso e independiente se sostiene en comunidad. Por eso existe Semillas, el programa de membresías de La Voz de Guanacaste. Al hacerte miembro o miembra, no solo apoyas el periodismo local, también formas parte de una comunidad que recibe beneficios. Descuentos en negocios aliados, encuentros con nuestro equipo periodístico
10 pasos para profundizar en las investigaciones y proponer nuevas líneas de cobertura. Semillas no es una donación, es un vínculo comunitario para fortalecer el derecho a estar informadas e informados. Conoce todo sobre Semillas y súmate hoy en vozdeguanacaste.com/membresías y ayúdanos a seguir haciendo el periodismo que Guanacaste necesita. Estamos de vuelta, don Alonso. Antes de ir a la pausa comercial, estábamos adentrándonos en temas que tienen que ver sobre políticas migratorias. Usted estaba hablando sobre la Cruz específicamente, pero hay otro que suena un montón y es la gentrificación, la turistificación que está ocurriendo en la provincia. Entonces, ¿usted ha analizado su postura sobre estos fenómenos que estamos viviendo? ¿Qué cambios deberían hacerse para que las personas que habitan la provincia, que la han habitado históricamente, puedan permanecer en las tierras donde han vivido? Es un tema también que no ha sido atendido, dicha preocupación. Y creo, humildemente, que el concepto se empieza a abordar con mayor intensidad en los últimos años. Y se aborda porque el problema, como ha sido costumbre en nosotros, el problema ya lo tenemos encima. Y yo he venido planteando, obviamente, nosotros tenemos un país donde el libre mercado existe y que tiene su propiedad, ¿verdad? Y llega un comprador y le ofrece una cantidad, regular eso o sea, no es tan sencillo, tan fácil, porque si yo soy el dueño de la propiedad, y yo de 5 aumentos vendo 90. L- Para mí, el principal problema, lo que ha generado eso es que no hemos tenido un desarrollo planificado. Nuestro turismo ha tenido un crecimiento desordenado, hemos promovido un caos. Entonces, esto genera este problema de gentrificación. ¿Por qué? Porque el peor problema que podemos tener en una zona que aspira a desarrollarse es la pobreza. Y no hemos sabido atacar la pobreza. No hemos sabido atacar las condiciones, mejorar las condiciones de vida de nuestro territorio. Entonces, hacemos más vulnerable a las poblaciones. Y esa vulnerabilidad es la que tenemos que ver cómo la mejoramos. En una provincia que hace muy poco, la principal actividad era la pesca, la agricultura y la ganadería. Y siguen siendo actividades importantes. Pero ¿qué pasa con un dueño, un propietario de una finca, que llegan con una oferta jugosa, que está sufriendo, que está abandonado en esa actividad, y usted no le puede decir, no, no venda, siga sufriendo? Entonces, este tipo de problemas se van a atacar en la medida que podamos tener la capacidad de que tengamos un desarrollo verdaderamente integral en la provincia. Y esto implica de todo punto de vista. Este tipo de desórdenes, de caos que tenemos, no tenemos planes reguladores, no tenemos políticas de desarrollo territorial en la provincia que ataquen estas situaciones. Entonces, nosotros seguiremos teniendo problemas, si no lo hacemos bien, de ese tipo de desorden. Y ahí es que usted ve el caos vial que tenemos, los problemas de inseguridad, los problemas de desempleo. Somos la provincia que más crece, pero con mayores tasas de desempleo. No hemos empatado el tema de educación con el tema de crecimiento. Y sí, podemos seguir creciendo, pero los puestos laborales los van a obtener personas incluso hasta de otras partes del país, y asústese, incluso hasta de otros países. Se contrata mano de obra de otros países. Entonces, evidentemente, sí tenemos un problema serio. Y usted me va a decir, bueno, ¿cómo lo va a atacar? Bueno, ¿Cuál es la ruta la exactamente? ruta es tener claridad, una visión clara de lo que es un desarrollo, de la necesidad de planificar, de tener planes reguladores, de tener... le voy a poner un ejemplo muy claro que también tal vez no lo vamos a abordar y que como municipalidad lo tenemos que ver, todas las municipalidades. Nosotros, y que va asociado al tema de crecimiento desordenado y el tema de que no tenemos claridad de la población que habita o reside en la provincia. El tema de los residuos. Un problema gravísimo con los residuos. Estamos generando muchísimos residuos y no tenemos la capacidad para el manejo adecuado de esos residuos. Los residuos líquidos. La mayoría de las ciudades de nuestro cantón no tienen alcantarillado sanitario. Funcionan con tanques sépticos y drenajes. La contaminación de eso. Entonces, ¿y qué está pasando? No estamos planificando. No estamos planificando y estamos creciendo desordenadamente. ¿Cuál es el primer escalón para empezar a planificar? Tener una visión clara de lo que es el desarrollo.
generar condiciones. Somos la provincia menos competitiva. En la provincia menos competitiva, con el mayor crecimiento, vamos a tener esos problemas de gentrificación, desorden, caos, inseguridad. No estamos haciendo, lamentablemente, no tenemos una visión clara de lo que es el desarrollo. Don Alonso, hay una pregunta que estamos haciéndole a todas las candidatas que están viendo sobre la zona marítimo terrestre, que bueno, tiene varias aristas, pero en medio del boom inmobiliario también, principalmente en las costas. ¿Cuál es su postura sobre el actual manejo de la zona marítimo terrestre? ¿Qué reformas, si es que considera que deberían hacerse a la ley que la gestiona, deberían implementarse y en qué dirección? Sí, a mí lo que me preocupa más es el tema de la burocracia de la zona marítimo terrestre, y que a pesar de que existen planes reguladores y existen instrumentos, hace poquito vimos un caso de construcción sobre manglares. Entonces, probablemente yo creo que yo he dicho que el tema de endurecer penas en ese tipo de delitos ambientales, en ese tipo de eh, equivocaciones institucionales debe de ser. Costa Rica yo siempre me he preocupado porque las cosas pasan y no sucede nada. El escándalo de 1 o 2 días, viene otro escándalo y ya nos olvidó lo que pasó. Entonces yo sí creo que debemos de entender de la importancia de que esto pues debe de tratarse con la seriedad y la responsabilidad que existe. Guanacaste, no sé si usted tiene el dato, pero aproximadamente en un promedio tiene 450 kilómetros de costas, la provincia. Solo La Cruz tiene 143 kilómetros de costa. De esos 143 kilómetros de costa, La Cruz, solo La Cruz, tiene casi el 85% con alguna declaratoria de patrimonio natural del Estado. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño es el que se puede desarrollar y dentro de ese pequeño porcentaje también hay zonas ya declaradas como patrimonio, porque en la medida que no se desarrolle y se hacen los bosques, el MINAE en cualquier momento te lo puede declarar. La única mi preocupación que yo tengo con el tema de la zona marítimo terrestre, y lo debo ser claro, es que desde hace unos pocos años, creo que unos 3 o 2 años, 2022, 2021, la Procuraduría hace una interpretación en la zona marítimo terrestre a partir de manglares. La interpretación que existía antes era que los manglares tenían una zona de protección de 5 o 10 metros y no generaban zona marítimo terrestre. Igual sucedía con la ría. Bueno, la Procuraduría hace una interpretación y los manglares y las rías también ahora generan zona marítimo terrestre. Pero en todo ese tiempo que no había claridad o no había una interpretación sobre ello, todas las municipalidades permitieron que se inscribieran terrenos, permitieron que se construyeran pueblos completos, que se construyeran casas, viviendas, muchos son pescadores, muchos son familias de escasos recursos, bonos de vivienda, porque tenemos detectado, y ahora nos dicen que esas escrituras tienen que anularse, afectando en su gran mayoría a personas de escasos recursos. Entonces, ahí sí yo creo que sí es necesario hacer, la Procuraduría hace bien, hacerle, la interpretación está bien hecha. Lo que está mal para mí es que hay que modificar la ley en esos casos, porque al final ya la misma institucionalidad pública lo permitió las inscripciones y ahora es muy fácil decir, anulen escrituras. Pero ¿qué va a pasar con todos esos pueblos y toda esa gente que están en esas condiciones? Tal vez esa es mi preocupación. Se le debe dar, en los planes reguladores debe existir un mayor control ciudadano. No podemos, y hablando de gentrificación, no podemos pensar solo que los planes reguladores deben estar al servicio de los proyectos turísticos, deben estar también al servicio de los pescadores, de los pobladores, de la gente que ha vivido ahí, para que de alguna manera también pues, no sean excluidos de esos procesos de planificación. No, es que precisamente es la gente que más se siente vulnerable frente a estos procesos, estos cambios que están ocurriendo. Bueno, pero es que los tomadores de decisión tenemos responsabilidades. Por ejemplo, nosotros estamos planteando un plan regulador entre Manzanillo y Junquillal y estamos pensando en zona para pescadores. No los estamos excluyendo. Y en la playa de Manzanillo, que ha sido la playa de los pescadores, por poner un ejemplo, zonas concesionales para el sector de los pescadores. ¿Qué sucedía en el pasado? Y probablemente puede suceder en el presente, dependiendo de la persona que está con la visión de desarrollo de su territorio, que son las zonas que se destinan para los desarrollos turísticos. Entonces empezás a desplazar a las poblaciones locales. Antes decía con este tema de la zona marítimo terrestre sobre endurecer penas, ¿verdad? Para esos delitos que de repente ocurren contra el ambiente en la costa. Y esto mismo usted lo ha mencionado en temas de seguridad, don Alonso. Entonces, quisiera preguntarle em, qué delitos concretos
son los en los que usted cree que hay que tener penas más severas y qué evidencia también tiene de que esta es una medida efectiva para luchar contra la inseguridad ciudadana que tenemos? Yo creo que en Costa Rica, en todo, en términos generales, no solo en temas de políticas públicas o de la institucionalidad pública, el ciudadano le ha perdido el temor a la autoridad y a nuestras normas y leyes. Tenemos un sistema judicial muy deficiente, hay que decirlo. Bueno, no es una crítica, es una realidad que tenemos. Entonces, me parece a mí que ante esto y ante la impunidad que existe, efectivamente, además de trabajar el tema judicial, que debe ser mucho más eficiente, las penas deberían de llegar en un menor tiempo, las penas tienen, a veces son visibles. Por ejemplo, Simple y sencillamente obras comunales, te obligan a pagar ahí un dinero al MINAE, una cantidad visible que jamás va a compensar el daño ambiental. eh, o simple y sencillamente las causas se vencen y no pasó nada. Usted ve la mayoría de las casos, los que buscan los abogados, que ya haya vencido el tiempo para la impunidad. Pareciera que esa es la norma. Entonces, las personas que dejen vencer eso también deberían de tener su... pero esos son cambios que no tienen que ver con endurecer las penas, Sí, claro, el que la hace la pague. En que cualquier la pague condición, diferente. que la pague bien, ¿verdad? O sea, me parece que no está sucediendo. Le voy a dar un ejemplo claro. Acaba de suceder un accidente gravísimo en Santa Cruz, que yo lamenté mucho, en una DIAN. En Costa Rica, muchos conductores andan en carretera ebrios, muchos andan sin licencia. Los agarran y les quitan la placa y no pasa nada. Y el siguiente día el mismo muchacho anda de nuevo. Mm, En otros países, si usted comete una falta de esa, de por vida le quitan la licencia. Eso es endurecer penas. Es que debemos de aprender a respetar nuestras leyes, para eso están. Claro. Lo que también mucha gente seguramente se puede cuestionar es dónde metemos tanto agente investigado, tanto delincuente. Sí, El tema de licencia no, es que simplemente no vuelvo a manejar, para mí. Y si, bueno, efectivamente, yo digo, el mal que tenemos en Costa Rica en este momento, vamos a tener que construir más cárceles y tendremos que seguir viendo los proyectos prioritarios que sean las cárceles, porque el sistema de educación, la pérdida de valores, la falta de oportunidades, las mejores condiciones en los territorios están generando que no estemos construyendo una sociedad educada, una sociedad con valores. Entonces, yo hablo mucho también y lo diré siempre de temas de prevención, de temas de educación, de temas de deporte, de arte. sí, son como dos aristas diferentes, ¿no? Con la prevención y ya después Sí, la hay policía. que apostar por la prevención, eso de hecho. Don Alonso, una última pregunta antes de pasar al último bloque de respuestas rápidas, que también tiene que ver con seguridad. Nosotros hicimos encuentros con comunidades de la provincia para poder construir los ejes temáticos de estas conversaciones y la seguridad era uno muy importante. Y ustedes han hablado, usted concretamente ha hablado de temas de la policía municipal. Entonces, usted tiene experiencia municipal. Además, ¿cómo se podría financiar una policía municipal en cantones con presupuestos limitados? ¿Cómo sabemos que es una respuesta efectiva? ¿A dónde vendrían también esos recursos? Eh, yo en ese momento tenemos prácticamente solo una policía municipal en Santa Cruz, ya Liberia está por la segunda policía municipal de la provincia, 11 cantones que no tienen, pero 11 cantones, 2 con policía y 9 sin policía municipal, y no se ve en el mediano o corto plazo la posibilidad. Hay muchas formas. Yo lo he intentado, tengo todo el proyecto ya parte elaborado y todo, pero no tengo los recursos. Efectivamente, ese es el problema más grave. También he hablado de un centro de vigilancia regional que ya lo hemos venido hablando con la embajada y eso me parece que hay que impulsarlo. He venido hablando también de las delegaciones que están promoviéndose y que los nuevos diputados tendrán que apoyar independientemente del partido que sea, una en La Cruz, OIJ, y una en Tamarindo, que son dos de los lugares con mayores problemas de delitos. Entonces, ese tipo de iniciativas deben de darse. Las policías municipales, yo escucho muchos hablar, les da miedo hablar de crear impuestos o recursos. Yo, sinceramente le digo, para mí hay que hacer una revisión. A veces pagan más los que menos tienen y
es entender de la importancia de un eje como lo es seguridad y de la importancia que significaría para que toda la provincia tenga policías municipales haciendo su trabajo y coadyuvando en este proceso. Eh, yo, me parece a mí, por ejemplo, que las multas en aceras sin construir, las multas en terrenos que no, que están baldíos, eh, solares que no se chapean en todo el año, deberían de revisarse. Y ahí podría haber parte del financiamiento de las policías. Hay que recordar que lo que nos ha costado a todas estas municipalidades que no la tenemos es el presupuesto de inicio. Porque una vez que la policía municipal existe, se financia sola. Una vez que usted tiene la policía municipal creada, la policía municipal también son, muchos de nuestros cantones no tienen ni oficiales de tránsito, la oficina municipal, muchas de las multas de la policía municipal se puede destinar ya con la policía creada para financiar la policía municipal. Muchas de las multas, de los decomisos que existen, debería ser así. Y hay algo que yo comparto mucho y que también lo voy a promover en temas de seguridad, que creo que es importantísimo y lo he vivido, lo he visto. Cuando se ataca el crimen organizado, se ataca a la persona, pero no se atacan los capitales. Y la persona, cuando es detenido, pasa, pero el capital sigue trabándose en la misma mano o en otras manos. Yo creo que, como en otros países, hay que atacar capital. Y esos capitales deben destinar también para la seguridad y ojalá sea para la seguridad cantonal. La Cruz, por ejemplo, tiene la primera Escuela Nacional de Policía, que es Murciélago. Ahora hay dos, hay otra en Guapiles, si tengo entendido. Y el distrito de Santa Elena, donde está la Escuela Nacional de Policía, no tiene delegación de los policías. Eso es una bofetada al distrito que aporta la formación de los policías del país. Porque la Escuela Nacional de Policía es un campo cerrado y los oficiales se forman ahí, pero no salen de esa área y solo salen cuando ya están formados a brindar servicio a sus territorios. O sea, el distrito que es la casa de la Escuela Nacional de Policía es el distrito más vulnerable hablando de temas de seguridad. Entonces, eso es lo que yo les digo, que nosotros urgentemente tenemos que convertirnos en una voz de los problemas que hay en la provincia. Se nos va el tiempo, don Alonso, entonces voy a pasar a las posiciones rápidas. Básicamente le voy a hacer algunos planteamientos y quiero que usted nos cuente si está a favor o en contra de esto y Yo soy de mucho hablar rápido. rápido es decir, está a favor, si Ok. quiere agregar por qué, Algo. alguna excepción y bueno, vamos, son 7. El primero, que de nuevo, esto tal vez no está en manos de la Asamblea Legislativa y si usted llega ahí no es algo que va a decidir en conjunto con sus colegas, pero ¿cuál es su posición sobre que los territorios peninsulares regresen a Guanacaste? A favor. ¿Apoyaría eventualmente el acuerdo de Escazú? El acuerdo de Escazú es el de la Agenda 2030. En algunos términos sí, no en la parte agropecuaria, de firmas de tratados de libre comercio, que me parece que afectan aún más a los sectores más vulnerables. En temas de ambientales, me parece que maravilloso. En temas de atención de las clases más afectadas, más vulnerables, maravilloso. Pero en la parte que me preocupa muchísimo, ¿no? Los tratados que se están promoviendo a través de los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, que nuestro país sigue sin estar dando las condiciones para los productores y los queremos poner a competir con gente que evidentemente nos van a desaparecer. ¿Permitir la minería en crucitas? Sí, pero obviamente regulada. Igual que en Avangares, yo vengo indicando que debemos de convertir esta oportunidad de estos territorios en una posibilidad de desarrollo. O en Avangares y en Cruzitas se utiliza cianuro y eso está prohibido. Y nos hacemos de la vista gorda. Bueno, hay que regularlo, poco a poco empezar a reducir eso, pero que las poblaciones puedan de verdad tener un desarrollo y un uso responsable de esa explotación. Impulsar nuevamente la norma técnica del aborto terapéutico. Eh, para uno como hombre, pues yo digo que es complicado, ¿verdad? Pero como ser humano, siempre he dicho, el aborto terapéutico, mientras sea una decisión de la mujer, este, pues yo lo respetaría.
no soy de juzgar. Entonces, conociendo el corazón de una madre, probablemente sería la decisión más difícil, pero me parece que es una decisión que debe de tener cada individuo. Apoyar la iniciativa 24.413 que pretende una reforma a la zona marítimo terrestre, a la ley de zona marítimo terrestre, para garantizar accesos terrestres a través de una calle pública con un número de camino asignado a todas las playas del país. No conozco el proyecto o la propuesta, pero ya la ley de zona marítimo terrestre nos permite a nosotros, y así lo hemos venido haciendo, eh, abrir, construir accesos públicos en las playas. Lo que sucede, bueno, mucho pasa porque las municipalidades a veces no tienen los recursos para la compra de esa o la expropiación de ese terreno. Y yo siempre he dicho que debemos de respetar la propiedad privada. Este, para entrar nos pasa mucho en la zona marítimo terrestre, en una playa que no tiene acceso público, hay que reconocer los derechos que tiene la propiedad privada y pagar lo que corresponda, y esos recursos van a salir de las municipalidades. Ese proceso existe. Lo que no existe son los recursos. Pues nosotros, por ejemplo, y lo hablo con experiencia, estamos en la búsqueda de recursos y ya iniciamos procesos de expropiación. La ley no nos permite parar acceso a algunas playas del cantón. Logramos, mediante acuerdos con el privado, abrir accesos públicos. Entonces sí existe la facilidad. No conozco esta ley, pero evidentemente sí sería uno de los más interesados, porque a mí me interesa muchísimo que podamos tener acceso a muchas de las playas. Sobre fortalecer, flexibilizar los procesos para con que se tengan las viabilidades ambientales. Totalmente de acuerdo. Lo sufrimos todos los días y me parece que se convirtió en un obstáculo total para el desarrollo correcto. Siempre he dicho, ¿verdad? Y lo dije anteriormente, debemos de aprender también a tener una visión clara de desarrollo. Entonces, que esto tampoco no sea un cheque en blanco para un desarrollo más desordenado aún. Debemos de tener ese cuidado. El país debe prepararse, las municipalidades deben estar fortalecidas, deben existir procedimientos y procesos claros para que esta facilidad que debe de existir, pues tampoco no se convierta en un problema con generar más desorden, un crecimiento más desordenado todavía. Por último, don Alonso, su posición rápida sobre la regularización del uso recreativo del cannabis. Yo ese tema no lo manejo muy bien. Eh, en la Cruz estamos promoviendo ahí con una finca experimental siempre, porque hemos podido ver todos los beneficios de esa industria, ¿verdad? Tendría que informarme mucho más. Yo soy una persona, y lo digo yo respeto mucho, yo lo dije hace poquito, a cada individuo en la toma de sus decisiones, pero por lo menos mis decisiones, nunca he consumido ningún tipo de droga ilegal, no tomo licor, pues esa ha sido como mi formación, y por eso no voy a señalar a los que sí toman licor. Nunca he fumado, por ejemplo, menos he consumido este tipo de droga. Eh, Voy más por incentivar el deporte, por incentivar el arte, la cultura, la educación, para que los individuos puedan tomar sus decisiones correctamente. Yo he creído mucho en eso. Debemos de preparar al individuo. Más que imponer decisiones, es que cada uno tome decisiones maduras y responsables. Ese debe ser el camino correcto y no lo hemos hecho. Por último, don Alonso, imaginemos que usted llega a la Asamblea Legislativa y la población guanacasteca y del país solo puede recordarlo por una única cosa. ¿Qué sería esa única cosa? El diputado más cercano a la población. Es algo de las cosas que más me reclaman. Me dicen, no te olvides, si llegas de nosotros, yo quisiera que como llegué el primer día, salga el último día. Querido, respetado. Eso es una también de mis preocupaciones como alcalde. Yo quiero salir sin tantos enemigos, sin tantos odios, y sería uno de mis mayores esfuerzos para convertirme en ese diputado que la gente me recuerde con cariño, con estima. ¿Por qué? Porque fui la voz de ellos durante esos 4 años. Gracias por acompañarnos, don Alonso. Un placer.